Hola, bienvenidos. El capítulo de hoy es la letra Alif. Alif es la primera letra del alfabeto árabe. Tiene su equivalente en nuestra letra A. Su valor abjad es 1 y representa a la unidad divina. Tiene la forma de una línea vertical en orden descendente, que asemeja a un ser humano erguido. De hecho, los calígrafos a las partes del alif las llaman la cabeza, el tronco y el pie, en una correspondencia directa con las partes del ser humano. Y como estarán viendo, la letra alif se asemeja a nuestro número 1, dado que nuestros números son arábigos. Cuando el alif se escribe, se hace en un trazo descendente, de arriba hacia abajo, y simbólicamente es una línea perpendicular a lo que es el mundo. Es un trazo estricto, sencillo, y es un símbolo de manifestación. Es algo que proviene de un orden superior y comienza a descender y a manifestarse hasta llegar a nosotros, la humanidad. La letra Alif vale 1. Y su nombre, Alif, si lo escribimos y sumamos sus letras, tenemos 1 más 30 más 80. Eso da como resultado 111. 1, 1, 1. Alif es 1 y 1 en árabe se dice Ahad. Ahad es un bello nombre de Dios y significa el 1. Y si observamos, tenemos por un lado el 1, el valor abjad, y por el otro lado 111. Si sumamos 111, los unos individualmente como unidades, tenemos 1 más 1 más 1, que es 3. Complementando ambos resultados tenemos 13. Y precisamente la palabra Ahad, el bello nombre Ahad, sumada a sus letras, da 13. La unidad, Ahad, es un sistema, un patrón de medición. Así como conocemos sistemas triviales de medición y decimos 3 kilos de manzanas, 10 grados de temperatura o 50 kilómetros, Ahad es la medida de todas las cosas, la medida de todo lo existente. Ahad es 1. Él es el 1. La más excelsa frase del noble Corán es Hu Allahu Ahad. Esta verdad debería ser suficiente para completar este capítulo, pero hacen falta más explicaciones. Entonces, di Hu Allahu Ahad. Repítelo millones de veces, aunque no lo comprendas, pues esta es la única realidad, Al-Haq. Este exaltado nombre posee misterios a los que ningún humano puede acceder. Quien los conozca se perderá a sí mismo, pues el 1 no admite 2. El absoluto es 1 en su seidad singular y absoluta, inmanifestado y profundamente oculto de la vista de su creación. Es el Señor de los mundos, y como tal está fuera de la creación, como una perla negra, oculta en un abismo insondable de inmanifestación, que es todo y a la vez es nada. La luz absoluta es tan trascendente a la creación que para sus criaturas resulta oscuridad absoluta. La luz que conocemos es solo una sombra de esa luz primordial y epifánica. Él está por fuera de los universos,
y sin embargo los contiene a todos y a cada uno, desde fuera y desde su interior, y así ocupa el centro de cada existencia. Está abismalmente oculto en cada cosa que se integra y se hace uno, y está allí esperando a que despiertes, a que te unifiques y reconozcas la única realidad, al-Haq, que siempre ha estado contigo y es tu propio núcleo de realidad. Las inmediaciones del núcleo de la realidad son un abismo insondable, más negro que toda negrura. Ese es el velo que al-Haq utiliza para ocultarse, y es el velo de tu propia existencia. Pensabas que el universo más grande estaba afuera, y ahora descubres que está dentro de ti, como un océano que se oculta en una sola gota. Él es uno por fuera y múltiple por dentro. Y si ellos quieren, correrán el velo y entrarás en el tabernáculo de las luces. Y aquí es donde comienza el viaje en él. No se puede ser más específico, pues la gente no entiende. Esta es la meta del sufi. Al-Jafi es el oculto y es la última estación en el sendero del ascenso sufi. Más allá de aquí, solo hay conocimiento para conocedores. Su fortaleza es inexpugnable, su discreción, misericordia, silencio y anonimato solo se comparan con su abrumador poderío, su inmedible, insondable poder. Nada que él no quiera puede ingresar. Son el núcleo de la realidad. Y si él quiere, se abre la puerta. Y entonces verás los 18.000 mundos. Y luego de esto, el nuevo sufí regresa por donde vino, regresa al mundo de donde vino. Y así queda encerrado nuevamente en su cárcel de carne y sangre por unos años más. Ahad es revelado en la Sura 112, en el primer verso. Y ese verso tiene un valor abjad de 90. Ese valor 90 permite múltiples apreciaciones. 90 da origen a dos palabras relevantes. Una es Malik, que significa soberano, y la otra es Mulk, que significa reino. Es decir, que uniendo ambos conceptos tenemos Malikul Mulk, el cual es también un bello nombre de Dios y significa el soberano del reino. Muy bien, también el valor 90 corresponde a la letra Sad. Esta letra, excelsa letra, que resume este excelso verso coránico, tiene también un capítulo del Corán en su nombre. Es la Sura 38, Sad, y dice, Sad, por el Corán, que contiene el dhikr. ¿Qué es dhikr? Dhikr es una realidad que el recordante repite para que se haga realidad en él. ¿Y cuál es el dhikr? La letra Sad, Hu, Alahu, Ahad. El valor 90 también es posible verlo como una frase y da lugar a dos frases extremadamente relevantes. Una es, para ti esta revelación. Y la segunda frase es, y no es sino
una revelación revelada. La suma abjad de las letras, de los nombres de las letras, no de las letras, sino de los nombres de las letras que forman la frase Hu, Allahu, Ahad, dan por resultado 433, que corresponde a la frase Rabbil Alamina, el Señor de los mundos. Y para finalizar, verán aquí la palabra Ahad. Ahad puede expresarse con los siguientes números. Aleph vale 1, Ja vale 8, Dal vale 4. Leyendo de derecha a izquierda tenemos 184. 184, hay una frase que da ese valor y es, y Alá es suficiente. Si leemos de izquierda a derecha el valor numérico, tenemos 481, que dice, ciertamente Él es el poderoso, el misericordioso. Hay otra frase que dice, Alá es excelso, grandioso. Y una última frase dice, ciertamente sabrán que Él es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La única verdad. Hu, Allahu, Ahad.